con la clase de hoy. Obviamente que me van interrumpiendo, vamos escribiendo en el chat. Si somos poquitos, vamos a aprovechar para también charlar un poquito más. Lo que nosotros vamos a ver hoy tiene que ver con metodologías ágiles. Metodologías ágiles es un tema, se los voy a decir así, surge para, es un tema que surge en el desarrollo de software, ¿sí? Es un tema que a priori es ajeno a la administración, a la contabilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha ido encontrando formas en las que podemos pensar cómo, desde nuestro ejercicio profesional, podemos pensar o aplicar metodologías ágiles. Vamos a ver por qué las metodologías ágiles, ahí está, vamos a ver por qué las metodologías ágiles pueden ser interesantes para nuestras profesiones, por más que vengan del costado del desarrollo de software, ¿no? Entonces, básicamente, las metodologías ágiles no. De hecho, si ustedes charlan con estudiantes o egresados, egresadas de la formación en sistemas, no todo el mundo va a conocer de qué se tratan las metodologías ágiles. Es un tema bastante contemporáneo. La idea de esta clase es que ustedes se lleven un pantallazo de los conceptos clave y que después, si les interesa profundizar, bueno, no solo está la bibliografía, sino que puedan buscar alguna formación específica para dominar las metodologías ágiles, que es una competencia muy, muy buscada en el mundo laboral. Y ahora vamos a tratar de presentarles por qué es tan buscada y por qué les puede agregar a ustedes en su ejercicio profesional un valor extra, ¿sí? Obviamente relacionado con los sistemas, ¿no? Más allá de la cuestión estricta del software, está relacionado con la gestión de proyectos, ¿sí? En el caso de nosotros nos vamos a concentrar en proyectos que tengan que ver con la implementación, el diseño, la mejora de sistemas de información, ¿sí? Pero lo podemos aplicar a cualquier escenario. Yo les decía que esto viene del mundo del software. ¿Qué pasó? Bueno, inicialmente el software tenía una construcción lineal, ¿sí? Como dice ahí la imagen, diseño, construcción, prueba. Es decir, alguien me decía qué necesitábamos, lo empezábamos a explorar, hacíamos una prueba, había que modificar y así hasta que conseguíamos el producto, o en este caso el sistema, el desarrollo de software que necesitamos. Vamos a ir viendo qué limitantes tenía ese esquema de desarrollo de software que de alguna medida lo que fue mostrando es que necesitaba ir entregando valor que el cliente final pudiese tener de manera concreta algo más que ver que eso que se iba probando, que seguramente era el diseño final, ¿no? Entonces yo hacía todo el desarrollo, lo probaba y me enojaba cuando mi cliente me decía, no, pero no es lo que necesito, esto no funciona. Entonces, a lo largo del tiempo, se fueron probando modificaciones en esa metodología de desarrollo de software, que son estas que vemos en pantalla, ¿no? Pasamos de metodologías tradicionales a metodologías iterativas, que después vamos a ver qué significa esa palabra, metodologías incrementales y finalmente las metodologías ágiles, ¿no? Que son las que nos interesan a nosotros. Pero para llegar ahí es importante que revisemos las dos porque las otras también las podemos pensar en la administración y en la contabilidad, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vamos a presentar son metodologías ágiles, pero para llegar ahí vamos a recorrer muy brevemente qué otras formas se han ido pensando para llegar a esta idea de las metodologías ágiles, ¿sí? A ver, yo les decía, ¿no? En la historia del desarrollo de software, de la gestión de proyectos, porque yo insisto que esto excede también al mundo del diseño o de la programación, en general lo que nos venía pasando es que lo que muestra un poco esta viñeta, ¿no? Que el cliente nos hacía una presentación de aquello que necesitaba, el profesional, en nuestro caso, hacemos una traducción de acuerdo a lo que nosotros comprendemos sobre eso que el cliente nos propone, eso se lo transferimos a una persona que va a decir, bueno, listo, esto es lo que vos decís que necesita el cliente, ¿qué entiendo yo de eso que necesita el cliente? Y después hay una persona que efectivamente lo concreta, ¿no? Como, si miramos la viñeta que dice cómo el programador lo escribe, ¿no? Donde el programador vuelve a interpretar aquello que tanto el analista como el líder interpretaron, comprendieron de aquello que el cliente explicó, ¿no? Fíjense que la viñeta va mostrando, si leemos linealmente de izquierda a derecha y arrancando por arriba, cómo se va distorsionando aquello que el cliente necesitaba, ¿no? Al punto tal que el cliente efectivamente recibe un producto que no es lo que necesita.
que le parece más costoso de aquello que eh, realmente estaba dispuesto a pagar por ese producto o servicio y que además no satisface sus necesidades, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de cómo el proceso de traducción que hacemos las profesiones, que ustedes lo vieron en funciones, ¿no? Ese proceso de encasillamiento en el cual los y las profesionales traducimos, interpretamos las necesidades del mundo real de acuerdo a lo que estudiamos, lo que sabemos, para que sean comprensibles para nuestras disciplinas. Para el caso de desarrollo de software o desarrollo de productos, podríamos decir también, lo que generaba eran más problemas que soluciones. Entonces empezaron a pensar, a probar otras formas que no fuese esta forma lineal de traducción, ¿no? Donde la gente comercial dice, bueno, yo entendí que el cliente quiere esto, se lo dice al que lo diseña, ¿no? Y esa cadena se convierte en un teléfono descompuesto que perjudica que el cliente reciba efectivamente lo que quiere. Esto pasa hoy en las ciencias económicas, ¿eh? Ustedes van a hacer una consultoría de cualquier tipo y se encuentran con este mismo proceso de traducción donde yo me reúno con el agente comercial, que es el que lleva la relación comercial conmigo. Mira, les voy a poner un caso. Yo trabajo con una consultora de comunicación que nos asesora en la oficina donde yo trabajo. Y me pasa exactamente esto. Yo hablo con mi referente comercial y le digo, mira, nos está pasando esto con la gestión de las redes sociales que ustedes nos hacen. ¿Y ella qué hace? Bueno, traduce eso que yo le digo al lenguaje que entiende el equipo concreto de trabajo eh, maneja. Cuando ella hace esa traducción, se pierde calidad de aquello que yo dije, se pierde detalle. Entonces, ese equipo dice, bueno, para el próximo diseño, para la próxima publicación, vamos a considerar determinados cambios. Pero finalmente elaboran una próxima publicación. Cuando me la presento, yo digo, pero esto no es nada de lo que hablamos. ¿Y por qué? Sucede justamente por esa cadena de traducciones, que lo que termina generando es que la necesidad del cliente queda lejos de aquello que yo le ofrezco. Por lo tanto, estoy lejos de satisfacer y de retener a ese cliente entre mi cartera, ¿no? Un poco la finalidad tiene que ver con eso, con prestar un servicio más efectivo y que resuelva mejor las necesidades del cliente. Entonces, a partir de ahí, digo, si pasamos esto a un esquema un poquito más lineal, en el modelo tradicional, el modelo que mayormente se usa en casi todas las disciplinas, lo que sucede es que yo voy a hacer un plan donde voy a estructurar etapas, que esas etapas van a ser generalmente secuenciales, con un tiempo, y después la realidad me va a demostrar que el tiempo no alcanzó, que las etapas llevaron más esfuerzo de tiempo, por lo tanto más esfuerzo económico, y que finalmente además, cuando se lo presento al cliente, hay que hacer cambios, modificaciones, con lo cual la secuencialidad al final no me terminó de resolver la necesidad. ¿Sí? Y eso también trae otros problemas que seguramente quienes estudian administración los fueron abordando en comportamiento organizacional, que tiene que ver con cómo se asumen las responsabilidades cuando se trabajan en los proyectos y esto de decir, bueno, pero yo hice mi parte. El problema lo tuvo el que siguió o el que me pasó a mí mal en la indicación inicial. Por lo tanto, es toda una cadena de dificultades que al final de cuentas lo que hacen es que estemos más lejos de prestarle el servicio de calidad que nuestro cliente precisa. Entonces, si se acuerdan de esta primera clasificación que les presenté hace minutitos, las metodologías tradicionales fueron en algún punto para el desarrollo de software superadas desde la teoría, ¿no? No todo el mundo que trabaja con software, ni en las ciencias económicas, ni en la gestión de proyectos, lo superó. ¿Pero qué lo superó conceptualmente? Las metodologías iterativas. ¿Qué significa esto de iterativo? Significa que es un proceso que va, como se ve en la gráfica, va generando ciclos que se van sucediendo unos a otros, ¿sí? Y cada iteración, sobre todo cuando vemos lo incremental, va agregando valor. Entonces pensemos un poquito en esta primera línea de la imagen que tiene, yo quiero hacer un auto, eso es lo que el cliente me pide, diseñar un auto o no me lo pide el cliente, le digo, quiero lanzar un producto, que es un auto nuevo. La metodología tradicional diría, bueno, lo voy a diseñar, lo voy a eh, testear teóricamente, voy a llevar un prototipo a la construcción y efectivamente lo voy a probar cuando el auto esté listo.
completo. Ahí lo voy a probar como auto, si gusta, si funciona, si hay ajustes que hacer. El modelo iterativo lo que nos propone es que, bueno, partamos el proyecto en pedazos más chicos y vayamos probando cada mini proyecto. Eso es lo iterativo. Cada mini proyecto, en este caso, por ejemplo, dice, bueno, empiezo por las ruedas. ¿Las ruedas funcionan? ¿Cumplen el propósito? ¿Son el tamaño adecuado? ¿Tienen la calidad? Empiezo por una. Después pruebo las dos ya con un eje. Bueno, ¿funcionan en un eje de 4 ruedas? ¿Articulan? ¿Se mueven juntas? Después pienso una carrocería simple y un motor para ver si esas ruedas funcionan con esa estructura de peso, si resisten. Y finalmente le agrego el techo, los vidrios, las ventanas, ¿no? Eso es lo que nos dice esta imagen. ¿Y por qué nos lo dice? Porque lo iterativo de lo que se trata justamente es de repetir. Iterar es repetir. Repetir ciclos, pero ciclos que son cortos. Esos ciclos cortos en cada etapa van desarrollando todo el proceso, diseño, prototipo y prueba, ¿sí? Y van repitiéndose para ir agregando hasta construir ese producto final, que en este caso es el auto. Las metodologías incrementales lo que piensan es, ya no es el auto, que lo voy haciendo en pedacitos, sino justamente, bueno, si yo quiero llegar a un auto, por ahí me cuesta llegar a un auto de entrada. Entonces lo que voy a hacer es iterar, generar ciclos cortos, pero en cada ciclo voy a agregar valor. Entonces, no siempre van a ser productos diferentes, como lo muestra la viñeta, pero nos sirve para pensar esta idea de iterar e incrementar. ¿Qué significa esto de incrementar? Que yo agrego valor. Cuando digo agrego valor, estoy pensando en un producto o servicio que es usable individualmente. Por eso arranca por la patineta, por el skate, ¿no? Entonces, ahí tengo un primer producto. Yo quiero llegar a un auto. ¿Qué es lo que más se parece al auto para satisfacer la necesidad de mi cliente? Quiere moverse, quiere desplazarse, quiere hacerlo sin caminar o sin correr. Necesita un vehículo, un medio de transporte individual. Fíjense que acá el objetivo ya no es crear un auto, sino satisfacer la necesidad del cliente, que es transportarse. ¿Sí? Entonces, lo que piensa el modelo iterativo e incremental es cuál es la necesidad de mi usuario, de mi cliente, y cómo la puedo ir satisfaciendo de manera sostenida y de manera gradual, para que siempre satisfaga la necesidad, pero le vaya ofreciendo productos diferentes hasta llegar al producto final, que es el que efectivamente mi cliente necesita. Por eso arranca, por ejemplo, con el skate y termina en el auto. Cada ciclo, cada producto, en este caso, que le vamos ofreciendo al cliente, permite satisfacer esa necesidad. ¿Esto hasta ahí más o menos viene bien? Fíjense cómo si yo pusiera una línea más arriba del esquema tradicional, en el esquema tradicional el cliente recién recibe algo para probar al final de un ciclo largo. En el modelo iterativo va recibiendo pruebas, pero todavía no las puede usar. No satisface su necesidad. Sigue siendo un ciclo largo. Lo que va haciendo es haciéndole entregas parciales de productos que no puede, que no le sirven para satisfacer su necesidad. En cambio, en el modelo iterativo e incremental, va recibiendo entregas parciales que resuelven, en parte, no totalmente, la necesidad que le da origen a su pedido. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, las metodologías ágiles lo que van a hacer es permitirnos pensar cómo estructurar el trabajo. Nos van a presentar un método que tiene que ver con esta idea de lo iterativo y lo incremental, para ir entregando valor a mi usuario final, que ese valor permite ir satisfaciendo las necesidades del cliente. ¿Sí? Ahí vi el mensajito Fiore, bueno, le hago el comentario por si se le pasó. Entonces, a ver, pensando un poquito y pasando en limpio esto que decíamos recién, en las metodologías ágiles, lo que nosotros vamos a priorizar es la entrega de valor. Acá lo estamos planteando desde la idea del desarrollo de software, pero lo podemos pensar en las ciencias económicas, la entrega de valor que satisface de manera parcial y sostenida las necesidades de nuestro cliente, hasta llegar a la satisfacción final, ¿sí? De eso se trata, de contraponer este esquema tradicional que tiene que ver con el ciclo de planificación estratégica que enseñamos en la administración, en funciones, en principios,
donde pasan las etapas linealmente, ¿no? Planifico, analizo, diseño, implemento, podríamos decir, programo, construyo, pongo a prueba, ¿no? Eso es lo tradicional, lo que hacemos casi en todas las disciplinas. Las ágiles nos dicen, ¿por qué hay que esperar tanto para satisfacer la necesidad de nuestro cliente final? Pensemos cómo la podemos satisfacer de manera parcial. Entonces, para meternos ya de lleno en las metodologías ágiles, que si me fueron más o menos siguiendo hasta acá, se trata de entregar valor periódico. Lo voy a decir muchas, muchas veces porque es la esencia de las metodologías ágiles, ¿no? Una forma iterativa, palabra importantísima, e incremental que permite entregar valor para satisfacer las necesidades de mi cliente de manera parcial y cada vez más cercanas a ese producto o servicio final que mi cliente quiere. Pero no tiene que esperar hasta el final. Ahora, las metodologías ágiles se rigen por un conjunto de valores. Hay 12 principios de la metodología ágil que creo que están por ahí en alguna diapo, pero lo central tiene que ver con estos valores que se ven en pantalla, ¿no? Que acá lo que importa es cómo las personas que intervienen en el proyecto interactúan y cómo esas interacciones van produciendo ese aporte de valor. Interesa eso más que la estructura formal de un procedimiento, más que las herramientas que vamos a usar para la construcción de ese prototipo, de ese diseño, ¿sí? No está centrado en formalizar, que es lo que hemos visto tanto en administración, sobre todo en funciones, cuando diseñaban la estructura, cuando pensaban los puestos. No está concentrado en la formalización, está concentrado justamente en que las personas puedan trabajar bien con otras personas para satisfacer las necesidades de ese cliente o usuario final. Importa que esas entregas que le vayamos haciendo a nuestro cliente o usuario final estén funcionando, ¿sí? Importa que la cosa sirva, que satisfaga la necesidad, más que esté profundamente documentado el proceso constructivo, ¿sí? Interesa, si pensamos en la imagen, bueno, aquí hay un skate, más que cómo lo construí, el detalle técnico. Eso sí está buenísimo, pero lo importante es que haya un skate para que el cliente pruebe, ¿sí? Interesa que el cliente sea parte del proceso. No, 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 el cliente no me escupe, no me vomita, no me dice todo lo que necesita una vez al principio y hasta que yo no le entrego el producto final no tiene ninguna oportunidad de opinar. Cada entrega al cliente va a tener oportunidad de opinar, va a tener oportunidad de probar, de hacer una retroalimentación, de responder dudas que surjan en el proceso de diseño, en cada una de esas iteraciones incrementales. Porque no es el cliente, ahí se rompe esta idea de yo me relaciono o, eh, con mi comercial, ¿no? Con mi representante comercial y después quienes construyen, quienes diseñan, yo no los conozco, los tiene que conocer mi representante comercial. Esa lógica acá se rompe, porque esta lógica de que yo me relaciono con mi operación o mi representante comercial, detrás de esa lógica lo que dice es, el comercial lleva el vínculo conmigo, negocia contrato, negocia tiempos. Y en las metodologías ágiles eso no es tan importante. Lo que importa es que el cliente vaya pudiendo tener ejemplos de ese producto funcionando y pueda ir haciendo devoluciones. Ahora vamos a ver qué forma pueden tomar esas devoluciones, para que justamente el proceso se retroalimente y se nutra y cuando lleguemos a la siguiente entrega de valor, las cuestiones que el cliente ya vio estén corregidas. Si no, yo acumulo la pila de críticas que quiero hacer hasta el final. Y el cuarto, y más importante, pero también más difícil de las metodologías ágiles, tiene que ver con la flexibilidad. Un equipo ágil, ustedes como profesionales que quieran llevar adelante metodologías ágiles, tienen que poder adaptarse al cambio. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una reunión con el cliente, me cuenta lo que necesita, hago la entrega de valor, me hace una devolución. En esa devolución pensó y me hizo un cambio respecto a la propuesta inicial. Mi respuesta no puede ser, bueno, pero yo pensé en base a lo que vos nos planteaste. No puede ser defensiva, sino que se adapta a los cambios permanentes que nos proponen tanto el proceso como nuestros usuarios finales. Se adapta a los obstáculos, a los cambios de agenda,
a las retroalimentaciones, a las críticas. ¿Y sabes por qué eso es lo más difícil? Porque toca el ego y el esfuerzo. Cuando estamos mucho tiempo, le dedicamos mucha energía a algo que nos interesa y que lo hacemos con la mejor voluntad de satisfacer las necesidades de nuestro usuario, de nuestro cliente, queremos que salga bien y nos cuesta aceptar la crítica porque lo que queremos es que al cliente le encante. Pero por ahí al cliente le parece bien y no le encanta. Y yo tengo que poder trabajar con eso, tomarlo positivamente como una crítica. Y eso es para mí, ¿eh? No lo dice la teoría. Para mí es lo más difícil de todo, porque nos enseñan tanto en la carrera el proceso de formalización, lo importante que es todo lo que sabemos, que después corrernos de ese costadito del ego nos cuesta un poco más. Y además porque aparece otro tema que tiene que ver con el contenido técnico. En la primera de las imágenes dice las personas y las interacciones más que los procesos y las herramientas. Y eso también es difícil, por eso sabemos un montón y creemos que eso que sabemos es la mejor respuesta posible a lo que el cliente nos plantea. Hacemos una traducción. Pero acá estamos pensando más en la necesidad del cliente. Entonces, corrernos de ese lugar de saber y abrazar esa crítica o abrazar esa devolución, esa modificación que sucede en el proceso o en la necesidad del usuario, implica también desabrazarnos de esa técnica, de esa formalización, para pensar cómo lo resolvemos. ¿Sí? Por lo tanto, acá hay un cambio de actitud, más allá de una metodología que nos va a ordenar el proceso. ¿Sí? Estos son los 12 principios simplificados, ¿no? En líneas muy puntuales, en el material los tienen un poquito más detallados, pero básicamente si los leemos rápido van a ver que tiene que ver con todo eso que yo fui contando a partir de esas 4 primeras imágenes de los valores de las metodologías ágiles, ¿no? Satisfacer al cliente, aceptar y aprovechar los cambios, entregar de manera periódica, frecuente, productos funcionando, colaborar entre quienes diseñan y quienes desarrollan, motivar a los equipos, sostener vínculos que nos permitan, ¿no? Las personas importan más que los procesos, que nos permitan trabajar bien, trabajar mejor, productos que funcionan, que vayan siendo periódicamente, que se sostengan entregas de productos que funcionan, ¿sí? Para eso necesitamos diseños más simples y pensar en satisfacer la necesidad del cliente de la mejor manera posible, ¿no? Entonces la mejora continua, la simplicidad, la, los equipos, vamos a decir, las organizaciones orgánicas, ¿se acuerdan de funciones? Cuando dice equipos autoorganizados, es decir, no hay reglas ni regulaciones formalizadas. Los equipos tienen que poder colaborar y encontrar dinámicas de trabajo que permitan resolver las distintas cuestiones que van surgiendo, ¿no? Es un funcionamiento más orgánico, ¿sí? ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se entiende algo de esta idea? ¿Les parece interesante? Buenísimo. Yo insisto con que esto es una galletita, ¿no? Es apenas un bocadito, pero es una competencia diferenciadora en el mercado de trabajo. Pensando entonces un poco cómo de estos 12 principios que tenemos acá pasamos a algo operativo, ¿no? Porque hasta acá todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos eso para aplicarlo concretamente a un equipo, a una organización? Bueno, esta metodología lo que nos propone es que distingamos. Distingamos, yo voy a decir, 3 componentes eh, que son claves. Por un lado, vamos a tener un conjunto de roles, que son todos estos que aparecen acá en gris, que ahora los vamos a revisar. Roles significan responsabilidades que le tocan a distintas personas en el equipo. Y esos roles no van a ser los roles tradicionales, sino que ahora vamos a ver, tienen algunas características que nos ayudan justamente a esta dinamicidad, a que los equipos funcionen, colaboren, a dialogar con los clientes. Entonces tenemos un conjunto de roles. Después tenemos una estructuración de las tareas, ¿sí? Que es lo que vemos en en las listas que vemos acá en el margen derecho, a mitad de diapo. Esa estructuración de las tareas tiene una lógica, tiene una forma de priorización, de organización, para que lo que esté ahí siga un criterio que nos permita cumplir con los principios ágiles, ¿sí? Que tiene que ver con ese tablero, que hay varias aplicaciones que nos van a permitir
construir estos tableros que se los vamos a mencionar. Y por otro lado, tiene esto que está en el centro de la diapo, que son los sprints. Los sprints son ciclos cortos, que en general duran de 1 a 4 semanas, ¿sí? Lo máximo que puede durar un sprint son 3 meses, perdón, 6 semanas, mes y medio. ¿Y qué son los sprints? Son ciclos. Como lo ven en la imagen, son ciclos que nos permiten ir estructurando esa iteración, que como decíamos antes son cosas, la iteración es que se repite, entonces son ciclos que se van a ir repitiendo, y cada vez que yo repito un sprint, tengo que agregar valor. Por eso el sprint es la condensación de lo iterativo y de lo incremental. ¿Sí? Esos son los tres componentes claves de eh, la metodología ágil. Ahora, cuando yo pienso el sprint, estoy pensando efectivamente en el proceso. ¿Sí? Fíjense que en la diapo hay más cosas que están en gris clarito en torno al sprint. ¿Por qué? Porque yo voy a pensar, ese sprint me tiene que permitir a mí efectivamente trabajar en un producto, en un servicio que satisfaga la necesidad del usuario, porque ahí está lo incremental y ahí está lo iterativo. Por lo tanto, va a haber distintas cosas que vamos a hacer para llegar al sprint, para decidir qué va al sprint que vamos a estar trabajando, a ese ciclo, y van a suceder cosas con lo que se produzca en ese sprint para ver si ya está doble check y es algo que aporta valor, o si hay que pasarlo al sprint siguiente, o si hay que volver a rediseñar y hay que adaptarse a alguna modificación. ¿Sí? Pero centralmente entonces los tres componentes de las metodologías ágiles son los roles, los ciclos, que los vamos a llamar sprints, y la estructuración o la jerarquización de tareas necesarias para poder llegar a los sprints. Vamos a arrancar por los roles. En los roles, y acá van a aparecer siglas que si ustedes están en búsquedas activas de trabajo, si circulan por LinkedIn, por ejemplo, o los van a encontrar seguramente. Por ejemplo, roles clásicos de las metodologías ágiles son los que aparecen sobre este marco derecho, ¿no? El Product Owner, que básicamente es el dueño del producto, el equipo, el team, ¿sí? Y el Scrum Master. Scrum Master no tiene así como una traducción literal, también lo pueden encontrar como PM, Product Management, que en definitiva de lo que habla es de quien gestiona el proyecto, ¿sí? El Scrum Master lo que hace es ser responsable por el funcionamiento del proyecto. Tiene un equipo técnico, que son quienes producen en función de sus habilidades y en función de sus capacidades las distintas eh, partes que se requieren en este proyecto, pero no trabajan solos o solas, es decir, necesariamente van a trabajar articuladamente y en equipo, si no, no estaríamos hablando de metodologías ágiles, pero van a tener responsabilidades diferenciadas de trabajo, ¿no? Pero acá aparece el Product Owner, el dueño del producto. ¿Quién es este dueño del producto? El que más sabe sobre las características deseables, sobre los estándares de calidad de eso que vamos a estar fabricando, produciendo, diseñando en este equipo de trabajo. Entonces, generalmente el dueño del producto es el responsable en la metodología tradicional. Es el que toma las decisiones sobre cómo se hacen las cosas, pero no necesariamente es un especialista en eso que está decidiendo. ¿Sí? La diferencia de las metodologías ágiles centralmente tiene que ver con estos dos roles, el dueño de producto y el gerente de proyecto. El gerente de proyecto va a tomar decisiones, por ejemplo, sobre el equipo, quienes lo integran, sobre cómo se distribuyen las tareas, sobre cómo se organiza el trabajo, pero el dueño del producto es el que va a definir los estándares de calidad, las características finales que necesita tener ese producto para pasar, para probar. Entonces puede pasar que el dueño del producto, por ejemplo, sea el cliente, porque en definitiva, el dueño del producto es el que más sabe sobre aquello que se necesita desarrollar, diseñar, construir.
El dueño del producto es el que va a definir el estándar, por lo tanto, es aquel que va a organizar qué es lo importante y qué no a la hora de desarrollar, diseñar, producir, de que el equipo efectivamente se ponga a trabajar, ¿no? El equipo va a generar ese producto, bien o servicio, que es lo que nuestro cliente final va a probar, va a mirar, va a autorizar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol final del gerente de proyecto, del Scrum Master? El gerente del proyecto de lo que tiene que ocuparse es de que el equipo funcione como equipo, que efectivamente las personas que integran nuestro equipo de trabajo sepan con claridad qué se necesita, que puedan colaborar, que haya una carga equitativa de trabajo, que los objetivos sean concretables, que estén bien jerarquizadas las tareas, ¿no? Fíjense qué importante que es el rol del Product Management o del Scrum Master. Son roles que nosotras, desde las ciencias económicas, podemos llevar adelante aunque no sepamos nada de lo técnico. Porque fíjense que lo técnico en las metodologías ágiles lo va a llevar adelante el dueño del producto. Entonces nosotros podemos coordinar equipos, podemos integrar equipos también, porque obviamente, por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa que desarrolla software, podemos ser parte del equipo de trabajo, aunque no programemos. Podemos ser el dueño de producto, porque por ahí podemos saber las características técnicas que tiene que tener el sistema, específicamente, no sé, uno de compras, uno de comercialización, una app, o el producto final, porque conocemos las necesidades del cliente. Es decir, nosotros podemos ocupar los roles, cualquiera de los roles que tienen las metodologías ágiles que nos proponen, en las que más naturalmente, por nuestra formación, nos vamos a encontrar, seguramente sean el de Scrum Master o gerente de proyecto o PM, Product Management. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? ¿Cuál es la diferencia con la metodología tradicional? La metodología tradicional lo que nos propone es que tengamos un equipo con una coordinación. Esa coordinación decide todo. Y una vez que el equipo produce, es el equipo el que se lo pasa al gerente y el gerente se lo pasa al comercial que habla con el cliente. ¿Sí? Se sigue esa secuencia lineal y ese respeto a las jerarquías, que acá están desdibujadas, porque quizás mi Scrum Master no trabaja conmigo en la misma oficina, porque los equipos son constelaciones, se arman y se desarman para responder a las necesidades del cliente. ¿Sí? Piensen en las adocracias que vieron en funciones. Piensen en las constelaciones de trabajo, en los equipos orientados a proyectos, ¿sí? O a resultados. Ahora, yo les decía, teníamos tres componentes, ¿no? Vamos a volver a la de los tres componentes. Roles, que ya los vimos, los ciclos, los sprints, y las estructuras de trabajo, esta tablita que aparece acá a la derecha. Para llegar a esta tablita, que no sé si se llega a ver, pero ahí las columnas dicen backlog, está sintetizado, ¿no? Backlog, que es como el detrás de escena, el sprint, el ciclo de iteración, y después hay otras columnas que representan estados, para hacer, haciendo, en verificación y hecho. Esas columnas son las clásicas, podríamos simplificarlas en tres, por hacer, haciendo y entregado. ¿Podríamos tener más estados? Sí, pero básicamente lo que quieren representar es el conjunto de tareas jerarquizadas que que van a permitir que el equipo trabaje en estos ciclos de iteración, ¿no? Entonces, a lo que vamos a incorporar a esa estructura de trabajo, lo vamos a llamar artefactos, ¿sí? Productos backlog. Entonces vamos a dar distintos artefactos, productos backlog, los sprint backlog, pero no importan los nombres en inglés. Lo que ustedes es importante que registren es que para que esa tabla exista, ustedes tienen que poder, a través del detalle que les da el Product Owner y de la lógica de funcionamiento del trabajo, tienen que poder construir una lista ordenada de aquello que es necesario hacer y distribuir en el equipo para ir pudiendo generar entregas de valor periódicas para nuestro usuario. Esa lista ordenada es difícil de hacer, porque yo tengo que encontrar una medida para cada tarea que sea divisible.
Entonces yo tengo que poder decirle, no sé, a Pablo esta tarea, a Sofía esta tarea, a Cintia esta tarea, para que las tareas sean equitativas, porque es importante que la carga de trabajo sea equitativa, pero además que cada una de esas tareas permita aportar valor. Por lo tanto, hay un trabajo súper importante en donde intervienen el dueño del producto y el Scrum Master de definir cuáles son las tareas que hay que llevar adelante y cómo se distribuyen. Entonces, empezamos haciendo una lista de todas las tareas que implica pensar esta medida, ¿no? Divisible. Y cuando hacemos toda esa lista de tareas, aparece un proceso súper importante que es la priorización de las tareas. Esa priorización lo que básicamente dice es, bueno, cuándo es importante hacer esta tarea y cuál es la tarea más importante. ¿Sí? La priorización define el orden en el que vamos a empezar a trabajar. Fíjense que es lo mismo que hacen ustedes cuando tienen muchas fechas de parciales y dicen, ¿por dónde arranco? ¿A qué le doy más bola ahora? Eso es priorizar. Acá también vamos a priorizar pensando justamente en qué aporta valor más rápido, qué aporta valor para el cliente y qué aporta más a la construcción de ese producto final que permita satisfacer la necesidad de nuestro usuario. ¿Sí? Cuando yo tengo esa lista de tareas ya ordenada, ya jerarquizada, es decir, que nos pusimos de acuerdo sobre qué es lo importante y por dónde empezamos, entonces podemos ir a un sprint, al primer ciclo de iteración e incremento de valor. ¿Por qué? Porque en el sprint lo que vamos a hacer es tomar un conjunto de esas tareas jerarquizadas y decir, en este sprint nos vamos a dedicar a esto. Y yo entiendo que si el sprint dura 4 semanas, por ejemplo, en la primera semana vamos a resolver esto, en la segunda esto, en la tercera esto. Y yo voy a ir dando cuenta a través de reuniones periódicas cómo va el avance, qué dificultades pueden surgir mientras vamos resolviendo esas tareas que se distribuyeron y priorizaron. ¿Sí? Por lo tanto, durante el sprint, lo que vamos a tener son reuniones diarias, donde cada persona va a dar cuenta de su avance, va a plantear las dificultades y vamos a ir resolviendo si surgen demandas nuevas, porque de pronto yo estoy haciendo algo, surge un problema que tiene que ver con la tarea que tiene Sofía y tenemos que resolver eso juntas antes de poder seguir con el sprint, ¿sí? Antes de que el sprint termine. Entonces vamos a decir cuánto creo que me lleva a hacer todo aquello que puse en el sprint y cuando termine el sprint vamos a mirar, bueno, efectivamente, cuánto concreté al final de este sprint. ¿Todo? ¿Algo parcialmente? Para eso es que nos sirve, voy a volver para atrás, la tablita que tenemos acá, de los estados. Porque yo voy a hacer esta misma tabla por cada sprint. La tabla de estados, ¿no? Estas columnas por estados, las voy a hacer para cada sprint que lleve adelante. Al inicio voy a tener todo por hacer y a la medida que las personas van a ir haciendo, las van a ir cambiando de estado. Y en ese cambio de estado vamos a poder llegar al final del sprint pudiendo hacer esta cuenta que nos presenta la diapo, ¿no? Que es simbólica, no es que hay que hacer una cuenta. Pero sí podemos ver en qué estado llegamos al final del sprint, cuánto de aquello que íbamos a concretar efectivamente se concretó. Para hacer estas tablitas, creo que había puesto una diapo, pero lo saqué después. Lo podemos hacer de muchas maneras, lo podemos hacer en un Excel, lo podemos hacer en un tablero, en una pizarra, pero también podemos hacer algunas aplicaciones, sobre todo aplicaciones webs o para Celus. Yo uso una para trabajar con ágiles que se llama Trello. Se los voy a poner acá en el chat. Trello. Se la mandé a Fiore, perdón. Acá. Trello. Trello es una aplicación que tiene una versión gratuita y una de licencia, o sea, de pago. Esa eh, aplicación permite hacer ágiles, metodologías ágiles o otras metodologías también, ¿eh? Es un gestor de proyectos. Hay otras también, como Gira, como Asana, como Notion. ¿Sí? Son todos gestores de proyectos. ¿Qué nos permiten? Nos permiten, haciendo este trabajo de estructurar lo que queremos llevar adelante, distribuir tareas, asignar plazos,
construir estas columnas relacionadas con las metodologías ágiles, decidir qué vale sprint y qué no vale sprint. Y les spoileo que además sobre Trello, el martes, no, martes o miércoles, no me acuerdo ahora qué fecha de la semana que viene, voy a estar dando un taller que organiza el Centro de Graduados y Graduadas, pero que es de inscripción libre, en la Facu sobre, por ejemplo, Trello, en cómo usar tableros de Trello. Así que si les pica la curiosidad, pueden ustedes chusmear por su cuenta y también pueden arrimarse ahí al taller. Entonces decimos, el sprint nos permite ver el avance de las tareas que hemos distribuido en el equipo que han sido priorizadas, por lo tanto esas tareas son importantes. Y cada sprint nos tiene que permitir tener una pila de tareas al inicio que cuando las verifiquemos al final nos tienen que dar cuenta de aquello que efectivamente concretamos. Ahora, una cosa que yo no les dije es cómo decidimos qué es lo importante y qué no. Bueno, ahí por un lado aparece un rol muy clave que es el del dueño del producto, que es el que nos va a decir, che, esta característica es importante, para lograr esta característica necesitamos hacer determinadas cosas, y en definitiva lo que va a hacer es ordenar por importancia todas las cosas que hay que hacer en función de cómo se va aportando valor. Por lo tanto, esa pila de productos, esa pila de tareas que yo tengo que hacer, para poder pensar cuáles van al sprint, tengo que tenerlas jerarquizadas y en esa jerarquización digo cuáles agregan más valor, pero también tengo que pensar cuáles puedo resolver en el tiempo que nos estamos proponiendo. Entonces eso nos va a permitir decir, bueno, cuánto puede durar el sprint y cuánto podemos llevar a cada sprint, ¿no? En función de la capacidad del equipo con el que estemos trabajando. Fíjense que hay muchas de estas cosas que tienen que ver con gestión de equipos, con organización del trabajo. Por eso yo digo, en las ciencias económicas es valioso que aprendamos a gestar este tipo de metodologías porque justamente nos van a dar una característica diferencial en nuestro desempeño profesional. Vimos dos elementos hasta acá, los roles, vimos la estructura de trabajo, los artefactos, ¿sí? Ese tablero con los distintos estados que nos permiten ordenar el sprint, y ahora vamos a pensar un poquito el sprint. El sprint, yo decía, son ciclos, esos ciclos que se repiten, por eso hablamos de la iteración, ¿sí? Que tiene que ver con esta repitencia, ¿sí? En esas iteraciones, cada sprint debe agregar valor. ¿Qué significa que agrega valor? Que va a entregar producto funcionando. Vamos a poner un ejemplo. Yo estoy trabajando en una consultora y me piden que acompañe a una organización en el desarrollo de su plan de desarrollo institucional, ¿no? Su plan estratégico. Si yo trabajo con metodologías ágiles y me organizo y desarrollo un sprint, al final de mi sprint no voy a tener el plan de desarrollo institucional terminado. Eso sería la metodología tradicional. Pero podría tener, por ejemplo, un conjunto de indicadores o un conjunto de variables para la organización. Entonces yo podría tener en el primer sprint una propuesta de categorías de ese plan de desarrollo institucional, ¿no? De variables a considerar. Y bueno, para llegar a esa producción final del sprint, el equipo tiene que trabajar. Seguramente tendrán que hacer reuniones con actores clave de la organización, tendrán que analizar técnicamente los documentos de la organización, la misión, la visión, si hay encuesta de satisfacción. Bueno, habrá distintas tareas, pilas de productos que tendremos que distribuir en el equipo. Pero, ¿qué significa este producto funcionando? Significa que yo entrego un pedacito de algo que va a integrar el plan, ¿sí? No necesita ser una cosa concreta, por eso pongo el ejemplo del plan estratégico, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, estas van a ser las grandes dimensiones del plan. Vamos a suponer que por alguna razón no logro terminar de desarrollar el plan de desarrollo institucional, a la organización le va a quedar una primer clasificación de por dónde podría llegar a ir ese plan, porque le entregué un conjunto de variables claves. ¿Sí? ¿Se entiende esta idea? Cada sprint, yo decía, tiene que ser corto. ¿No? Fíjense que acá dice, no se recomienda más de un mes.
y mayormente 2 o 3 semanas, pero como máximo los sprints, un periodo de sprints puede durar 6 semanas. ¿Por qué este tiempo? Porque justamente es lo que nos permite dinamizar el funcionamiento. Si yo pienso en el sprint como un ciclo más largo, lo que va a terminar pasando es que voy a caer en las metodologías tradicionales, porque voy a agregar a esa pila de productos mucha cantidad de tareas, lo que va a generar agobio, lo va a volver inabordable, va a haber mucho encadenamiento de tareas y además, posiblemente, lo que termine pasando es que como tenga tiempo, me relaje y esas entregas de valor para el cliente se demoren o efectivamente no agreguen valor porque no sean entregas funcionales. ¿Sí? Por lo tanto, los sprints tienen que tener una duración cortita y tienen que ser concretos. Fíjense que si miramos la imagen, la pila de productos, ¿no? Serían la lista de tareas original, es enorme, pero al sprint no va a ir todo, va a ir aquello que esté jerarquizado, que hayamos discutido en el equipo, que esté validado por el dueño de producto y que efectivamente nos permita en este periodo corto de tiempo hacer una primera entrega de valor, o una segunda o una tercera, porque en la medida que avancemos con los sprints, esa pila de productos va a ir modificándose. ¿Sí? ¿Venimos bien? Ahora, y diría ya casi que cerrando con metodologías ágiles. Las metodologías ágiles, eh, yo decía, nos van a servir para ir entregando productos de valor, productos funcionales para nuestros clientes, ¿no? Para que la persona no tenga que esperar hasta el final de todo para hacernos una devolución, para tener algo que funcione, para satisfacer su necesidad. Ahora, esto se necesita obligatoriamente que todos tengamos, quienes intervenimos en ese equipo, esta mirada flexible, este valor que yo decía de adaptarse al cambio. Porque lo que va a pasar es que yo no voy a conocer de antemano todo aquello que va a ser importante para el cliente, porque justamente como nos vamos a ir encontrando al final de cada sprint, entonces vamos a efectivamente ir modificando las expectativas y agregando información a ese proceso de trabajo que yo voy a concretar con el cliente. Entonces, desde esa idea, ya no es que voy a saber a dónde voy a llegar de entrada, con todo lujo de detalles, que sería la metodología tradicional, ¿no? Donde el alcance, la expectativa final de mi usuario, de mi cliente, está definida con lujo de detalles al principio. Y lo que va a variar para el cliente es cuánto tiempo o cuánto me sale concretar esa expectativa. En las metodologías ágiles, el alcance se va a ir redefiniendo en cada sprint, con cada retroalimentación que el cliente nos va haciendo. Por lo tanto, lo que sí es importante para nosotros mantener constante, concretar con el usuario final, es en cuánto tiempo le vamos a hacer una entrega de valor, algo que el cliente pueda usar, y qué costo tiene eso. Cuando digo costo, digo, no es que le vamos a decir, cada entrega te sale tanto, sino que vamos a mantener una estructura de trabajo que se va a ir renovando con el tiempo. El alcance, las expectativas que el cliente va a querer satisfacer pueden ir modificándose con el tiempo porque nos va a ir haciendo evoluciones, pero nuestro equipo de trabajo y los compromisos de entrega van a ser fijos para nosotros. ¿Por qué? Porque justamente vamos a ir proponiendo esta estructura de sprints que al cliente le van a dar una certeza sobre cada cuánto tiempo va a recibir un producto funcional para probar, para testear, para hacernos devoluciones. ¿Sí? ¿Hasta ahí esta idea se entiende? Bien. ¿Cuál es la cuestión con esta idea de que el alcance es variable y no fijo? Y bueno, que efectivamente cada ciclo de sprint, cada iteración que yo vaya a realizar, va a tener riesgos diferentes. Cuando yo dejo el alcance fijo, esto significa que tengo claras las expectativas, ya conozco de antemano los riesgos. Porque puedo hacer un análisis de riesgos, puntos fuertes, puntos débiles, qué me va a costar más, qué me va a costar menos.
En cambio, en las metodologías ágiles, como el alcance es variable, el riesgo también va a ser variable. Vamos a poder analizar riesgos, pero los vamos a tener que ir analizando cada vez que desarrollemos un sprint en función de la devolución de nuestro cliente o usuario final. Siempre vamos a trabajar con aquellos que tienen más riesgo, que son más importantes o que son más determinantes en la entrega de ese valor que le vamos a dar a nuestro cliente o usuario final. Siempre. Pero el riesgo también va a ser variable junto con el alcance. ¿Sí? Entonces, si pensamos en ese tablero que yo les ponía hoy en esa primera diapo chiquitito, podemos pensar un tablero más cercano, ¿no? Vamos a tener una lista de tareas, un montón de post-its, un montón de renglones en esa lista de tareas, que vamos a decir, bueno, vamos a jerarquizar, vamos a definir cuál es el objetivo de este ciclo en el que vamos a jerarquizar. Vamos a decir hasta dónde llega este sprint. Y ese es el alcance que le vamos a transmitir a nuestro cliente usuario final. En este sprint, que significa en este tiempo, vamos a llegar hasta acá y te vamos a entregar un producto funcional en relación a esto. Y después vamos a organizar hacia el interior de nuestro equipo quién hace qué, cómo eso que se hace contribuye al cumplimiento de ese objetivo, y después vamos a ir haciendo un seguimiento de los distintos estados. ¿Quién define cuándo algo está finalizado y validado? El dueño del producto, que es el que más sabe sobre aquello que tenemos que construir. ¿Sí? Si ustedes miran Trello, Gira, Asana, van a encontrarse con cuadros como este, pero en una lógica un poco más dinámica, ¿sí? De tablero, ¿no? Donde pueden ir moviendo cosas de un lugar al otro. Una cosa importante a la hora de pensar estos tableros tiene que ver con justamente la priorización. Yo les decía que la hace el dueño del producto. Fíjense que esta viñeta lo que nos quiere proponer son dos cosas. Por un lado, tenemos dos tableros distintos, ¿no? En el primer tablero, el diálogo dice, el equipo está desarrollando historias de baja prioridad e ignorando las de alta. ¿Qué significa esto? Que en lo pendiente tengo un montón de actividades, fíjense que acá hablamos de historias, ahora vamos a hablar de qué significan esas historias, tengo un montón de cosas que son mucho más importantes que las que el equipo está haciendo, ¿no? ¿Y eso por qué puede pasar? Y por una mala distribución de tareas, porque no están claras las prioridades o porque se hizo una mala priorización. Entonces, acá el elemento central es esas historias, esas tareas, que ahora vamos a ver una forma súper sencilla para construirlas. Y en la segunda viñeta dice, ups, elementos no planificados arruinan el sprint, ¿no? ¿Qué significa esto? Que había una lista de tareas y de pronto surgen otras. Y esas otras que surgen ocupan el tiempo del sprint y de las personas del equipo. ¿Y por qué aparecen historias no planificadas? Porque seguramente tuvimos problemas a la hora de definir la lista de tareas y aparecieron muchas cosas que no estaban previstas. No son imprevistos que surgen en el trabajo, sino que tienen que ver generalmente con un ejercicio, no voy a decir deficiente, pero sí con un ejercicio incompleto a la hora de armar esa pila de productos, ¿no? Ese product backlog, esa lista de cosas que hay que hacer. Entonces, ¿por qué nos interesa esto? Porque para poder llegar a esa lista de tareas que hay que hacer, un elemento que nos va a servir tiene que ver con estas historias de usuario. Estas historias de usuario son especificaciones funcionales, como dice ahí, que nos van a ayudar a entender con claridad qué es lo que define una tarea, que va a ir a un sprint, ¿no? Que vamos a distribuir en un equipo. Estas historias de usuario se caracterizan por tener una estructura fija que tiene que ver con eso que está en el recuadro, ¿no? Como product management, como usuario, como integrante del equipo, necesito determinada funcionalidad para alcanzar determinado objetivo o beneficio de ese producto final o servicio final que voy a brindar. Esa estructura
que figura ahí es una estructura fija, es una estructura productiva. Siempre la vamos a usar, como dice el ejemplo. Como estudiante, que en este caso sería el rol, necesito comprar un pase de estacionamiento, funcionalidad, para ahorrar tiempo al estacionar mi automóvil, beneficio. ¿Sí? Esa estructura para escribir una historia de usuario nos permite trabajar con claridad qué es lo relevante para nuestro usuario cliente final. ¿Sí? Y vamos a tener un montón de historias de usuario que van a hacer estas pequeñas descripciones que van a ir pasando en limpio, con claridad, pero de manera sencilla, las necesidades de nuestros clientes. ¿Sí? Fíjense que no hay lenguaje técnico acá, no hay complejidad, no hay nada difícil. Y sin embargo, es aquello que estructura toda esa pila de tareas. ¿Por qué? Porque el equipo va a decir, ¿cómo hago para que este estudiante pueda comprar un pase de estacionamiento y ahorrar al estacionar el auto? El equipo va a tratar de desmenuzar esa historia de usuario. Va a decir, bueno, si lo que el estudiante necesita es comprar un pase de estacionamiento, tengo que pensar cómo se venden los pases de estacionamiento y cómo ese proceso de venta es accesible, sencillo, fácil para ese estudiante. Y de qué manera le puedo ir entregando valor antes de que sea efectivamente el mejor pase de estacionamiento. ¿Sí? Todas las alternativas que vamos a ir abordando en los sprints para que vayamos entregando valor que satisfagan que el estudiante ahorre tiempo al estacionar su automóvil. ¿Sí? Esas historias de usuario se escriben en primera persona, sirven para priorizar, tienen un propósito, y acá vamos a tener, vemos distintos ejemplos, ¿sí? De cómo las podemos escribir, conformar, porque esto es lo que nosotros le vamos a pedir a nuestros clientes o usuarios, que trabajen con nosotros en la escritura de estas historias de usuario, porque es eso lo que nos va a ayudar a definir y ya no un proceso de encasillamiento profesional, complejo, donde solo nosotros hacemos la traducción. No, el cliente nos lo va a decir de manera simple. ¿Cómo? A través de estas historias de usuarios. ¿Sí? Esos van a ser los requerimientos de funcionalidad que van a guiar nuestro trabajo con el cliente. Para que una historia de usuario represente realmente la necesidad del cliente, este autor, Bill Wake, que no lo tienen para leer, no se preocupen, está sintetizado, nos dice que una historia de usuario tiene que seguir esta regla INVEST, ¿sí? Que además habla de inversión, ¿no? El nombre no es accesorio. Dice, tiene que ser independiente, es decir, que yo puedo trabajar cada historia de usuario de manera singular, que eso es lo que me permite ir haciendo entregas de valor. Si yo necesito completar varias historias de usuario para poder hacer una entrega de valor, no sirven, están mal definidas. Son negociables, es decir, que yo puedo trabajar con el usuario final en esos términos de esa historia de usuario, hasta dónde, qué funcionalidad, pero le entregan valor. El cliente, cuando concreta una historia de usuario, efectivamente está recibiendo algo funcional que lo ayuda a satisfacer la necesidad que él tiene. Nos permite estimar el trabajo, nos permite dividir la tarea en acciones pequeñas que nuestro equipo puede abordar en un periodo de tiempo razonable, el sprint. Y además, como entregan valor, como son concretables, también son testeables, por lo tanto el usuario puede probarlas y hacernos una devolución valiosa que nos permita para mejorar la forma en la que satisfacemos las necesidades del usuario final. ¿Sí? Entonces, esta regla INVEST, estas características que nos propone la regla INVEST, nos van a ayudar como criterios a la hora de pensar, definir, escribir las historias de usuario. ¿Sí? Fin. ¿Qué significa fin? Que cuando hablamos de metodologías ágiles, más allá de toda esta estructura que yo les presenté así, abuelo de pájaro, de lo que estamos hablando es de que ustedes puedan, en el ejercicio profesional, usar toda esta estructura, toda la formalización que vemos en la carrera, pero teniendo presente ya no el proceso formal dentro de la organización, cómo esto
se estructura, se canaliza, se organiza, cómo se formaliza, cómo construye conocimiento, sino teniendo como principal prioridad la entrega de valor, la satisfacción de las necesidades de ese usuario, cliente final, de manera sostenida en el tiempo y de manera periódica e incremental. Acuérdense de estas dos ideas. Ágiles tiene que ver con lo periódico, lo iterativo, y con lo incremental. ¿En relación a qué? A que nuestro usuario final vaya recibiendo productos o entregas funcionales que lo ayuden a satisfacer las necesidades que tiene. Miren, voy a volver a poner la diapo para que nos acordemos de una de las primeras diapos que vimos, que refleja, creo yo, la idea. Uy, está abajo. Uy, y se lío, espera. Que refleja la idea de las metodologías ágiles de la mejor manera, creo yo. ¿Se está viendo? Sí. Piensen en las ágiles y piensen en este dibujito de acá abajo. Nuestro cliente usuario final quiere trasladarse. ¿Cómo puedo satisfacer esa necesidad de manera gradual, con mejoras periódicas, antes de entregar el auto? Esa es la idea. Primero le doy un skate, después le doy, bueno, no sé cómo se llaman esos que tienen el, el lugar de donde agarrarse. Después una bici, después una moto, después un auto. Voy haciendo entregas periódicas que satisfacen la necesidad de mi usuario, que es trasladarse a través de un método con ruedas, y voy haciendo entregas que agregan valor. De eso se tratan las metodologías ágiles, de ir agregando valor de manera periódica para satisfacer las necesidades de mi usuario. Y por eso necesita que ustedes se desabracen del libro, que usen todo eso que dice el libro para responder mejor a esas necesidades del usuario, pero que no se casen con el libro. Dicen, no, el libro dice que hay que hacerlo así y así. Que abandonen las recetas, ¿sí? Por eso yo les decía, para mí lo más difícil de las ágiles es la flexibilidad, porque la flexibilidad nos dice, no hay una serie de pasos que sí o sí hay que seguir. Y eso a nosotros todos nos da seguridad, porque si sigo los pasos no voy a errar. Bueno, en las ágiles errar, cambiar, adaptarse son un valor. Por lo tanto, hay que aflojarle un poquito a la receta y poner otros criterios arriba de la mesa, construir de manera grupal, de manera en equipo, otros criterios para poder llegar a esas entregas de valor. ¿Sí? Hasta acá, bien, más o menos, interesante las ágiles, van a chusmear. Qué bueno, Sofi. ¿Qué es lo que ustedes pueden esperar? O mejor dicho, ¿qué nos gustaría a nosotros que si a ustedes les toca, vamos a pensar en lo más pragmático, llegar a la instancia de final, le dicen, bueno, a ver, ¿qué sé? ¿Qué creen ustedes que necesito saber de ágiles para que en un final no me bochen? Sencillamente, ¿de qué se tratan las ágiles? ¿No? Obviamente que hay que leer, hay que dar cuenta de de lo que han estudiado, pero ¿cuál es la esencia de las metodologías ágiles? ¿Para qué sirven? ¿Y qué podemos hacer desde las ciencias económicas en relación a las metodologías ágiles? Después pueden conocer más en detalle, menos en detalle, las características técnicas, los nombres de los roles, las funciones, los componentes, obvio. Pero la esencia, lo que nos dice que si ustedes comprendieron de qué va el tema de ágiles, es si pueden pensar cómo lo podríamos aplicar en las ciencias económicas y qué valor agrega esta metodología respecto de las metodologías tradicionales. Y imaginemos que no están en situación de final y que felizmente esta clase les sirve para incrementar sus posibilidades de aprender y su perfil profesional. Bueno, entonces es una invitación a que si trabajan, si llevan adelante un proyecto, voluntario o no, piensen, a ver, si yo quisiera aplicar a este proyecto metodologías ágiles, ¿cómo lo haría? ¿Quién sería el dueño del producto? ¿Cuál sería mi equipo? ¿Cuál sería la lista de cosas que tengo que hacer? ¿Esa lista de cosas está relacionada con esa historia de usuario? ¿Cómo serían las historias de usuario en este caso, que me permiten entregar valor? Y hacer ese ejercicio, obviamente, seguramente les va a servir para hacerse preguntas nuevas, para ir a buscar, pero también para algo que no dije, y es que si bien las metodologías ágiles están escritas, ustedes tienen material, la realidad también es que como su principio es que son flexibles, también siguiendo algunos principios que nos orientan, las podemos modificar y adaptar a nuestro entorno. Yo dije, esto surge para el desarrollo de software,
pero lo podemos llevar a las ciencias económicas aunque no diseñemos software. Y yo les digo todavía más, lo podemos llevar al sector público, no solo al sector privado, porque es una forma de trabajar en equipo. Entonces, la verdad, ahí la invitación. Si les toca, porque se vieron más o menos en los parciales y dicen, y capaz me toca ir a final porque no sé si me va a dar el promedio, lo importante va por esto que les decía recién. Y si es para incrementar su background, su conocimiento en general, anímense a usarlo en los proyectos que tengan por delante. ¿Sí? Bueno, esta es la clase de hoy. Miren, una horita, horita y algo, y ya quedan liberados, liberadas. ¿Tienen dudas? ¿Tienen cosas que no se entendieron? Que dicen, profe, esto es un chino. ¿Algo que quieran que charlemos? Hola, Bueno, profe. dale, Pablo, sí. Te quería consultar de la APE yo. Bueno. Con respecto a las salidas del proceso, ¿con cuántas más o menos? ¿Con dos, tres? Cuando pienses las salidas, pensá que vos vas a tener que no solo nombrarlas, como por ahí nos ha pasado en los parciales, que teníamos que decir, bueno, una salida sería esta y poner el título, sino que acá también tenemos que diseñar la salida, ¿sí? Esos reportes. Entonces, si yo, por ejemplo, digo, en el API analicé un proceso comercial, tengo que definir las salidas de ese proceso. Y digo, bueno, si la salida es un ticket, ¿no? Es un documento, tengo que diseñar el ticket. Si la salida para el nivel es para un nivel decisorio y digo, tengo que sacar un resumen de las ventas por tipo de producto, que ese sería el título, tengo que diseñar ese resumen de ventas por tipo de producto. Entonces, yo digo, con dos, ustedes dan cuenta de que pueden manejar distintos tipos de salidas y o reportes. Si quieren hacer más, fantástico. Pero lo que ustedes tienen que poder demostrar es que efectivamente son capaces de comprender cuál es una salida para ese subsistema o para ese área que están analizando y poder diseñarla teniendo en cuenta como los elementos centrales de una salida o de un reporte para ese nivel de decisión para el cual ese reporte se está emitiendo. ¿Sí? Sí, sí, profe, gracias. No hay por qué. ¿Algo más que quieran que charlemos? Bueno, entonces inicialmente nos veríamos el viernes con la entrega de parciales y bueno, obviamente también para despejar dudas si las hubiera en caso de RECU y de si hubiese alguna cosita más de las APES para revisar. Que tengan un buen resto de semana y nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias.